Hablaremos esta noche, o mejor todavía esta noche, de Snorri Diatripa. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? Dirán ustedes, ¿no? Ya que no forma parte de las 40 del Mazo. Pero sí está dentro del nomenclátor de los ermitaños, ascetas, que poblaron los desiertos egipcios allá por el siglo IV y V, y los que hemos hablado muchas veces. Estas giritas y compañía. Bueno, ¿se acuerdan de Simón el estilita? Y no el estilista, que es el nombre de un peluquero. Bueno, vamos a situarnos convenientemente a unos 100 kilómetros al sur de Alejandría, donde se extendían los desiertos de Wadi Natrum, que los griegos llamaban desierto de Nitra. Este nombre provenía de los lagos de Nitro, esparcidos en la región, y que los egipcios utilizaban para embalsamar a los muertos. Sería una especie de alquitrán, de nafta, qué sé yo, qué podredumbre, ¿no? En aquel lugar no había más que serpientes, cocodrilos, cada tanto un árbol. Los árabes llamaban a la región Baja Bahama, que quiere decir mar sin agua, como todos ustedes ya han advertido. Mar sin agua es nada. Sí. O sea que quiere decir nada. Como sabemos, allí se instalaron los primeros ascetas cristianos, el ya mencionado Simón el Estilita, el Pacomio de Tebas y el viejo Macario, que es mi preferido. Sí, señor. Ya hemos hablado de él. Un día al viejo Macario lo picó un mosquito. Lo picó, ¿no? Esto para que vean qué clase de sujeto era el viejo Macario. Una asceta de verdad, no como los de ahora que no pueden vivir sin aire acondicionado. Bueno, lo picó un mosquito al viejo Macario y, movido por el dolor de la picadura, lo aplastó. Aplastó al mosquito. Inmediatamente sintió una enorme culpa. ¿Y cómo no? Y se acusó de haberlo hecho por venganza. Resolvió entonces castigarse. ¿De qué manera? Permaneciendo duro e inmóvil 6 meses en un pantano cerca, ¿no? Pantano en el que cundían unos mosquitos del tamaño de helicópteros. Mosquitos que eran capaces de atravesar la piel de un jabalí. Allí estuvo inmóvil y desnudo el viejo Macario, abrumado por la culpa y también por los ya citados mosquitos, que lo dejaron en un estado tal que cuando se reintegró a su comunidad, todos creyeron que se había pescado una lepra. Es parecido. Bueno, en otra oportunidad, digo esto para demostrar su desapego por las posesiones mundanas, llegó a la casa o al lugar que podemos llamar su casa. Llegaron, sería mejor decir, unos ladrones. Y él volvió, unos ladrones. Y volvía justo el viejo Macario y los vio adentro. Entonces él se apuró, se metió en la casa y los corrió, porque habían salido corriendo los ladrones. Los corrió con unas chancletas, pero no para pegarles, sino porque se las habían olvidado de robar. Creo que lo conozco. Dijeron, llévense esto también. Ese era Macario, el viejo de quien no hablaremos hoy. Bien. Hoy hablaremos de otro. Digamos que a mediados del siglo VI, a mediados del siglo IV sería mejor. Había todavía paganos en todas las regiones del Imperio Romano. En ese mismo siglo fue que se oficializó el cristianismo por mediación de Constantino. Entonces era IV, bien digo, año 313. Sí, señor. Y no signo Winques, Quiere decir que, bueno, había paganos en todas partes. Pero el paganismo estaba agonizando, como dice Michelet. Los dioses no siempre mueren con violencia. En algunos pueblos se ha dicho que, bueno, dioses trasnochados morían sin escándalo, sin matanza, dejándose simplemente absorber por nuevos dioses. Incluso ha dicho Margaret Yourcenar que en una época, yo situaría, o la novela que ella escribió, Memorias de Adriano, en el siglo I, claro, que los hombres estaban más solos que nunca porque ya se habían ido los dioses paganos, no creían en los dioses paganos. Y el nuevo Dios no había Y el nuevo Dios aún. todavía no estaba tan instalado, así que no creían en nada. Pues en esa época los hombres estuvieron solos, dice cabalmente la Margarita. Pues aquí es donde nos vamos a instalar hoy, en los desiertos de Alejandría. Aquí hubo
hubo violencia, aquí sí hubo violencia. Aquí los dioses paganos fueron perseguidos, incluso por algún emperador bizantino del que no hablaremos hoy. Entonces vamos a contar en este contexto quién demonios era Snaudi di Atrippa. Hay que decir que había nacido en el Alto Egipto, en el pueblo que se llamaba Senadolé. Hoy se llama Sesiret, sin gran ventaja para nadie. No. Había nacido en el año 333 este muchacho. Sus padres eran muy pobres. Ya desde joven lo mandaron a trabajar cuidando vacas ajenas. Un día, cuando tenía 8 años... Como dicen tantos hoy día. 8 años, sus padres notaron que Snaudi no volvía a casa luego del trabajo. ¿Qué le estará pasando al bueno de Snaudi que no regresa a su domicilio luego de la tarea?, se preguntaron los padres. Entonces lo fueron a buscar y descubrieron que estaba hundido desde hacía largas horas hasta el cogote en un canal de riego rezando. Parece que había adquirido estas prácticas luego de varios encuentros con un peregrino cristiano del que no tenemos otras noticias. Por esos tiempos ya se habían establecido algunos monasterios cristianos. Y así fue como dejaron a Snaudi convertirse en monje y lo mandaron junto con un tío llamado Bugul, que pertenecía a un monasterio no muy lejos de ahí, en la montaña de Atribis. Cuando llegó a aquel monasterio, Snaudi quiso practicar la ascesis, es decir, convertirse en una secta. A los 16 años había ayunado tanto ayuno, que según sus biógrafos tenía el cuerpo totalmente seco y la piel adherida a los huesos. No comía más que una vez por semana y lo hacía de una manera espantosa. Parece que metía unos pedazos de pan en una botella y resolvía no comer más que aquellos trozos de pan que podía cazar con los dedos. O sea, nada. O sea, ninguno. Es decir, que la mayoría de los pedazos de marroco le quedaban adentro de la botella y no se los lastraba. Agregaba a todo esto alguna que otra práctica, como, por ejemplo, atarse una cruz, permanecer suspendido de ella una semana entera, o si no, leía constantemente, lo cual no quiere decir que sea una actividad tan autoflagelante, no siempre al menos. Tenía la pretensión de fundar su propio monasterio y regir a los monjes según su propio dictamen. En realidad todo esto tenía un fin: atacar al paganismo. Snaudi odiaba a los paganos que todavía quedaban por aquella región. 5 años más tarde se alejó de su tío Bugul, erigió su propio lugar de culto y comenzaron a llegarle monjes que se alinearon bajo su prédica. A diferencia de otros monasterios, Snaudi empleó la violencia redondamente. Ideó una disciplina monástica de repulsa a toda individualidad. Por ejemplo, en el monasterio del amigo Snaudi, toda mortificación, incluso toda plegaria individual, estaba prohibida. Las oraciones se hacían en forma colectiva. Los ayunos eran en grupo y los practicantes debían llevar idéntico ropaje y debían ejecutar gestos análogos en el oficio, en el refectorio y en cualquier parte. Debían aniquilarse en el montón, anonadarse, sumergir la propia individualidad en las actividades del grupo. Quería él lograr un alma colectiva, según decía, que no es un mal título para un bolero. Y dispuso una serie de reglas y ejercicios que modelaban no solo las almas, sino también los cuerpos hasta unificarlos. Bueno, ¿a qué le suena todo esto? A lo de siempre, digo. A una vida militar. Pero absolutamente. De hecho, el resto de los rasgos son, primero, los del cuartel, y después los de la escuela pública de Argentina, que seamos todos iguales. Pero no, porque Snaudi castigaba despiadadamente a todo monje al que sorprendía prosiguiendo un gesto después del aviso, porque había una norma extraordinaria, mirá. Por ahí sonaba una campana y vos tenías que dejar de hacer lo que estabas haciendo, pero instantáneamente, sin prolongarlo ni un momento más. Estabas así y si seguías moviéndote, aunque sea un segundo, te castigaban violentísimamente. Parece que una mañana estaba el panadero
horneando pan, con la mano metida en el horno para sacar un pan, y sonó la campana. Y entonces tuvo que dejar la mano adentro hasta que se oyó el segundo aviso y recién pudo moverse y sacar la mano, que ya estaba completamente quemada. Claro. Bien. Esto con respecto a la unificación física. Con respecto a la unificación espiritual, había ciertos números de prohibiciones. No se podían usar pronombres posesivos, nada de mitusú. Estaba prohibida la risa también. El simple hecho de reír exponía al monje a un palazo. Había un palo y te encontraban riéndote y te daban un palo en la cabeza. A veces los palazos provocaban la muerte del tipo. Bueno, a esto le llamaba unificación espiritual. Y Snowy inspiraba tal terror a sus monjes que todos salían rajando cuando él agarraba el palo o daba señales de enojo. No era precisamente el método de Jean Piaget que aplicaba el maestro, pero el caso es que con esa disciplina Snowy diatripa había formado más que un grupo de monjes, un ejército terrible, porque el tipo no solo violentaba a sus monjes, sino que tenía por costumbre atacar los templos paganos que sobrevivían. Al principio parece que solo se le agarró contra los cultos y los edificios. O sea, entraba al templo y rompía 4 o 5 estatuas. Claro. Pero después directamente contra los que profesaban el paganismo. Es decir, ya no entraban al templo a interrumpir el culto o a romper estatuas, sino que agarraban a los paganos y los fajaban o los mataban. La verdad es como ya sabemos, algunos emperadores de Bizancio, por ejemplo Teodosio y sus sucesores, no hicieron mucho para impedir aquellos actos realizados bajo el estandarte de Cristo. Incluso más bien los prohijaban. Entonces los pobres paganos de ahí, de ese Yazmún, temblaban al solo escuchar el nombre de Snowy Diatripa. Usted decía Snowy Diatripa y automáticamente temblaba. Un día atacaron una estatua que emitía oráculos, en torno a la cual se juntaban muchos paganos. Se originaron unas peleas que pronto degeneraron en matanzas, y los monjes, enloquecidos de furor, saquearon la ciudad, prendieron fuego a las casas y degollaron a todos, en nombre, naturalmente, de la piedad. Nada detuvo a Snowy en aquella locura exterminadora hasta el año 446. Recuérdese que había nacido en el 333. Por esos tiempos, entonces, Snowy tenía 113 años. Bueno, estaba saqueando, una tarde estaba saqueando un templo ahí en la Tebaida. Dijo, che, vamos a saquear un templo, vamos a andar. Y en un momento los atacados tomaron algunas de las piedras de sus estatuas y empezaron a tirarle piedras al monje mientras emprendía su lenta retirada. Su retirada era lenta porque, como hemos dicho, tenía 113 años. Las retiradas de las personas de 113 años son proverbialmente lentas. Les diría a sus compañeros más rápidos, no corran que es peor. Bueno, lo lapidaron, y Snowy no es sino un ejemplo de los centenares de monjes que de un modo violento entraron en los desiertos egipcios para destruir los vestigios de un paganismo que aún sobrevivía, ¿no? Bueno, la cuestión interesante, además de reflexionar acerca de la tolerancia de los paganos y de la intolerancia de los monoteísmos, también podemos decir que comer una vez por semana y muy mal, apenas unos mendrugos, permite que uno viva hasta los 113 años. Para vivir como viven. Claro, puede ser que usted diga eso, pero si en una época de enormes dificultades para sobrevivir este hombre llegó a los 113 años, ¿qué quiere decir? Bueno, no sé. No se murió antes. Claro, nada más. Estaba pensando... Yo acostumbro a no extraer enseñanzas de nada, como sabe cualquiera que me oiga hablar. 113 a la cabeza, diría Darío. Estaba pensando, Alejandro, el primero de los contrastes
Alejandría, ya en esa época, era una especie de lugar especialmente luminoso por lo contrario de lo que hacía esta gente, por la capacidad de tolerancia que daba la misma convivencia entre gente de todos los cultos, de razas distintas, puede ser. en nombre del comercio, pero sobre todo el intercambio de ideas que circulaban por allí. Sí, bueno, como que ahí estuvo el museo, y ahí también tenían como costumbre discutir asuntos teológicos. Exactamente. Como quien habla hoy aquí de fútbol. Exactamente. Cosa que ni siquiera la democracia ateniense, unos 8 siglos antes, habría permitido. Lo sabemos, no era tal como muchas otras democracias. El terreno al que se refería usted al comienzo es un lugar en el que anduve paseando, lo que se llama Ergue. Eso es una formación extraña, porque usted no ve nada, ve una nube nada más, no es como esas alucinaciones del desierto, está en medio de la arena, es grisáceo. Y hay serpientes y mosquitos y nada más. Y los únicos capaces de atravesarlo son, o sea, sin un jeep o un avión, como reclamaba yo cada vez. ¿Qué fue a hacer usted? ¿A instalarse como aseta? No, como me fue mal. Cada vez que llegaba a un lugar así decía, ¿pero qué estoy haciendo? Yo nací en Barraca, ¿por qué tengo que estar acá? Yo siempre digo eso. Entonces. Pero bueno, justamente. Incluso en Barraca. Nos ha pasado que y se dice que los únicos hombres capacitados para cruzar eso son los tuaregs, los queridos amigos del pueblo azul. Pero no creo que vivan por ahí. No viven por ahí, pero no, viven mucho más al oeste. A la hora de ser perseguidos pueden cruzar el Ner y perderse de las manos de las autoridades. Bueno, eso para ver el paisaje. La otra cuestión que asombra es que una de las ventajas de militar en cualquier cosa en el siglo III o IV de una causa es que no se sabía bien qué era el cristianismo. Es decir, todavía no se habían inventado, salvo una excepción, aquellas reuniones, aquellos concilios que determinaban qué cosa era ser bueno y ser malo. Claro. Con lo cual hoy uno era pagano y mañana... Fueron necesarios siglos y siglos de controversias y, como dice usted, de concilios. De concilios y con esas conclusiones que, por un sistema extraño, el del voto, con un voto preferencial del obispo de Roma, decidían, bueno, la madre de Cristo era virgen. Ok, claro. Votamos 1, 2, 3, virgen, y así. Digo que empezó a circular entre los cristianos por esa época, un poco antes, por ahí, esta idea de que la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Esto hacía que uno tuviera que estar alerta permanentemente, porque el demonio podía tomar posesión de uno. El mismo San Agustín se va por ahí a pasear, digo, no el de Hipona, sino el otro. Y en realidad uno se imagina, usted decía, un tipo que hace todos esos alardes de resistencia, ¿no? Yo creo que un tipo interesante es aquel que, sin hacer alarde de nada, sin pararse en una pata, usted cuando lo mira sabe que el tipo es letal, que más vale no meterse con él, pero el tipo no dice nada. Después, aquel que sin hacer ninguna gracia, en particular, usted sabe que tiene un talento específico sobre el cual jamás va a decir nada, pero que llegado el caso, usted va a quedar humillado por el talento del otro. Y finalmente, aquel que sin decirle a los demás qué cosa deben creer, está tan seguro de su fe que ni siquiera la predica. Digo, a la hora de los bifes, cuando uno se cruce con alguien, es mejor cruzarse con un guapo de verdad. Y Guapo de Verdad es el nombre de un tango políticamente incorrecto que vamos a escuchar ahora en la voz de Marilina Ross